Esta serie de mensajes se llama Un Corazón Limpio. Vamos a estudiar y vamos a ver la forma en cómo obtener la victoria sobre el pecado día a día. Esa es toda la serie. El mensaje el día de hoy se llama Libérate del pecado. ¿Cómo puedo tener un corazón limpio? Nuestra primera actividad que ya nos corresponde a nosotros, porque Dios ya nos limpió y ahora tú tienes que librarte del pecado para permanecer limpio. Tu primera acción, digamos, es liberarte del pecado. ¿Quieres tener un corazón limpio? Libérate del pecado. Vamos a estudiar Romanos 6, del 1 al 7. Y la intención, el objetivo de este mensaje es que nos motivemos todos. A veces lo que nos falta es motivos. Motivación. Ahora, yo no soy aquí un predicador motivacional, ¿verdad? O algo así. No soy tu gurú, decía alguien. Pero necesitamos de alguna manera encontrar motivos para vivir. Y un buen motivo es cómo motivarme yo a vivir en la libertad del pecado que Cristo ya nos compró, ya nos dio. Esa libertad del pecado, Él nos la dio. ¿Cómo puedo vivir en ella? Necesito motivarme para vivir limpio del pecado, permanecer limpio del pecado, librado del pecado, comprendiendo entonces que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Esa es la fórmula de hoy. Muerto al pecado, vivo para Dios. Si quieres ahí ponerle objetivo del sermón, muertos al pecado y vivos para Dios. Ahora, ¿cómo es esto? Porque a veces necesitamos ilustraciones. Yo sé que las ilustraciones que a veces ponemos casi siempre se quedan cortas, pero es simplemente para que entendamos el principio que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Cuántos han tenido ahí así su lavatrastes? Ay, uno ni se quiere acercar ahí, ¿verdad? Le da la vuelta a la cocina, empieza a sacar los desechables, ¿verdad? Sácate los desechables y demás, nadie quiere ir ahí. Bueno, nuestra vida sin Cristo, antes de que llegara Cristo a tu vida, éramos todos ahí en el lavatrastes, ¿verdad? Todos sucios ahí. Lo primero que hizo Dios con nosotros fue escogernos de ahí, porque a veces no quieres lavar todos los trastes, pero ya no hay una cuchara, por ejemplo, ¿verdad? Ya no hay una cuchara. Bueno, voy a lavar una cuchara. ¿Sí lo has hecho? No, nada más yo lo he hecho. Y entonces tú escoges una cuchara para limpiarla, ¿cierto? Bueno, Jesús hizo lo mismo con nosotros. Entre todos los trastes sucios, te escogió a ti para limpiarte, ¿ok? Y luego ya te lava y todo, porque te va a usar. Te limpia para un uso especial. Se lo va a meter a la boca, por eso lo limpia, ¿ok? ¿Tú te meterías una cuchara así sucia? Yo sé que sí, a veces nada más le haces así ya, pero con una servilleta así. Pero no, hay que lavarla bien, ¿verdad? Si tiene moho y todo así ya verdioso ahí, bueno, la lavas y todo, la limpias porque le vas a dar un uso especial. Eso fue lo que hizo contigo. La primera parte de la santificación es esa. Por posición, ahora eres santo. Dios te tomó de ahí, te limpió. Eso es, te santificó, ¿ok? Pero luego, pues usas la cuchara y todo y se ensucia otra vez, ¿cierto? La vuelves a ensuciar. ¿Qué necesita esa cuchara para seguirse utilizando? Para seguir limpia la cuchara, se tiene que seguir limpiando. Entonces, con el uso de tu vida cristiana diaria, va a haber momentos donde la lucha se pone fuerte y uno cae en pecado. Y tienes que ir a la presencia de Dios, volverte a limpiar, renunciar al pecado y decidir vivir tu vida y mantenerte limpio de pecado. Porque Dios ya te había escogido, Dios ya te escogió, Dios ya te limpió. Y ahora es nuestra responsabilidad también crecer en el conocimiento de Dios, llegar a parecernos a Cristo. Y ese es el proceso ahora de santificación. ¿Cuánto te pareces a Cristo? Sería entonces la pregunta. ¿Cuánto nos parecemos a Cristo? Mira, había un rey, el rey David, ese que cantaba las mañanitas, ¿verdad? Las mañanitas del rey. Cuando no era cristiano fui y llegué a la Biblia y fui a buscar cuándo cantó el rey David las mañanitas y no encontré en la Biblia eso. Bueno,
¿qué iba yo a decir? Sí, la historia del rey David, ¿verdad? La historia del rey David fue así. Dios lo escogió, ¿te acuerdas? Dios lo escogió, lo ungió, lo limpió, lo hizo ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero luego, ¿qué pasó con David? ¿Tú te acuerdas un momento en especial en 2 de Samuel, capítulos del 11 al 13, está toda la historia, tú la puedes ir a leer, pero él cae en pecado y luego para cubrir un pecado, comete otro pecado y otro pecado y otro pecado para cubrir todos los demás, meter el pecado abajo de la alfombra para que nadie se diera cuenta, pero obviamente a Dios no lo puedes engañar. Él es confrontado con su pecado. Quiso a una mujer, se acostó con ella, haciendo adulterio, luego le mintió al esposo, luego lo mandó a matar al esposo y luego quiso aparentar que todo estaba bien tomando a esa mujer para él cuando Dios ya le para el carro. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso en la vida de David? Cuando él es confrontado con su pecado, él reconoce su pecado y va a la presencia de Dios. Es el Salmo 51. Todo el Salmo 51 pidiendo que Dios lo limpie de su maldad. He pecado contra ti y quiero que me limpie, Señor. Y dice esta frase en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y aunque él tuvo que pasar y sufrir las consecuencias de su pecado, al arrepentirse de esta manera, Dios limpió su corazón, Dios le perdonó, Dios le restauró y Dios lo siguió usando. Eso somos tú y yo en este proceso de santificación. La historia del rey David nos muestra que aunque el pecado... Me voy a detener ahí, déjame decirte, porque te estoy hablando de adulterio y de asesinatos, y tú me vas a decir otra vez, pues yo no he matado a nadie. Bueno, hay un libro que alguien escribió hace poco, que se llaman Pecados Respetables, así se llama el libro, lo puedes buscar, te va a ayudar bastante, se llama Pecados Respetables, no me traje aquí el nombre del autor, creo que se apellida Bright, algo así. Pecados respetables, y habla de los pecados, no de la gente que no conoce de Dios, que hacen de todo, ¿verdad? Estos pecados respetables, entre comillas, son pecados que ya incluso el pueblo de Dios los da por bien vistos. Cualquier pecado puede causar que te apartes de Dios, que te lleve a tomar decisiones destructivas. ¿Cuáles serían unos pecados respetables que maneja Bright en ese libro? Por ejemplo, la impiedad, o sea, el no tener bien tu relación con Dios. Ya. ¿Quién me fue con el chisme, verdad? No tener bien tu relación con Dios es pecado, hermanos. Pero se nos hace, decía la otra vez, cosa ligera, ¿verdad? Estar ansioso y preocupado es pecado. Es negar que Dios es todopoderoso. Es hacer todo según tus fuerzas y no las de Dios. Es no confiar en Él, es no tener fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. La falta de contentamiento, la avaricia y el amor al dinero, hermanos, amigos, todos aquí, es pecado. El no confiar en Dios para que Él supla todas tus necesidades es pecado. La impaciencia es pecado. La irritabilidad, la ira, el resentimiento, la enemistad y los chismes y los problemas de relaciones son pecado. Las palabras ásperas, los insultos, las blasfemias, las malas palabras son pecado. Las mentiras, las calumnias, la inmoralidad, obviamente, el amor al dinero, ya dije, y la idolatría. Ahora, sí, yo sé que a lo mejor no tienes imágenes a las que adoras, aunque hay algunos que tienen sus pósters y adoran ahí al artista, ¿verdad? O a Cristiano Ronaldo, a la América, o no sé a quién.
Es idolatría, hermanos. Si eso ya es toda tu vida, si eso te impide servir a Dios, si no viniste hoy porque jugaba no sé quién, o no viniste porque entonces tienes un problema de prioridades, algo tomó el lugar de Dios en tu vida, eso se llama idolatría y es pecado. Cualquier pecado en nuestra vida, ahora sí ya te sentiste mal, ¿verdad? Sucio, es mi intención. Porque si no, este mensaje no es para ti. Es decir, yo estoy bien. No, aquí entramos todos, incluido el pastor aquí. Fue el primero porque yo lo leí primero el mensaje, ¿verdad? Cualquier pecado puede atraparnos en él, llevarnos a tomar decisiones destructivas. El pecado, porque uno piensa en el pecado como algo ligero, pero el pecado te va a costar más de lo que crees. Va a durar más tiempo de lo que crees. Te va a llevar más lejos de lo que crees. Ay, un besito, ¿qué? Un besito. El pecado te va a llevar más allá de lo que tú crees. Pero, gracias a Dios, y es de lo que vamos a hablar, la confesión, el arrepentimiento sincero y nuestra colaboración con Dios, que es parte de lo que es la santificación, nuestra colaboración con Dios puede traer restauración, liberación, santificación, que es el tema de la serie. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo puedo vivir en la libertad del pecado que Cristo nos dio? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, vamos a explorar cómo la obra de Cristo nos capacita, porque ahora sí puedes vivir libre del pecado. Sí puedes vivir libre del pecado. Mi primer punto aquí es que estamos muertos al pecado. Tienes que cambiar en tu mente el chip, decimos, ¿verdad? Vamos a cambiar el chip de todos aquí. Te dicen que ahí te lavaron el cerebro. Bendito sea Dios que me lavaron el cerebro. Vamos a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar. Lo primero que tengo que hacer, digamos, es entender, comprender, identificarme, meterme dentro de mí mismo la idea de que estoy muerto al pecado, muerto al pecado. Así empieza nuestro pasaje que leímos. Romanos 6, del 1 al 2, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dicen? No, pues ahí dice en el versículo 2, en ninguna manera. ¿A quién se le ocurrió? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo? O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Esta declaración nos introduce directamente a una verdad fundamental del Evangelio. Si te dices cristiano, ¿verdad? Tú debes entender que si has sido justificado, que Cristo murió en tu lugar, que Él pagó por todos tus pecados y has puesto tu fe en Jesucristo, no debemos continuar viviendo en pecado. Es que luego, no, pues es que soy de carne, ¿verdad? Pues vamos a seguir pecando. Soy humano, es de humano errar. Pues no estoy hablando de errores, estoy hablando de pecados aquí. Pero es que, pues, mientras esté en esta carne, no lo agarres de pretexto para vivir como quieres y para hacer lo que quieres, aún mentiritas piadosas, medias verdades. Todo eso, hermanos, es pecado. Engañar a alguien, ¿eso es pecado? ¿Cómo te pones a hacer eso? Dice ahí, no debemos continuar viviendo en pecado. Pablo utiliza entonces el concepto de la muerte, para ilustrar la separación. Si algo significa santidad, el ser santo, la santificación, toda la idea de la palabra es ser apartado, separado. La muerte es una separación. La muerte de Cristo no solo fue entonces sustitutiva, o sea, tomó tu lugar Jesús y Él murió por ti. Eso suena bien padre, ¿verdad? Yo no tuve que morir, Él murió por mí, pero eso es de los mensajes pasados. Ahora vamos a ver aquí que tú también tienes que morir. ¿Cómo? Pues si no era sustituto, bueno, la muerte de Cristo era sustitutiva,
pero también era representativa de algo que tú también tienes que hacer. Tú también tienes que cargar tu cruz, tú también tienes que morir con Él. Ah, caramba, ¿verdad? Es como que, ¿cuándo pasó eso, verdad? Es decir, los creyentes hemos sido incluidos en la muerte de Cristo. ¿Dónde dice eso? Porque ya eso está, a ver, ¿no será una herejía lo que estoy diciendo aquí? Bueno, ya dijimos, estamos muertos al pecado. Alguien tiene que morir. Murió Cristo por tus pecados, pero la palabra, aquí acabamos de leer, los que hemos muerto al pecado, entonces también morimos, ¿verdad? Los que hemos muerto al pecado, dije. El concepto es este: tú estás escondido en Cristo. Estás escondido en Cristo. Dentro de Cristo tú estás ahí. ¿Dónde dice eso? Colosenses 3:3. Porque habéis muerto. Ahí está, ¿ya más claro? Has muerto, debiste haber muerto. Si no has muerto juntamente con Cristo, no solamente que Él murió por tus pecados, tú también debiste morir con Él. Si no has muerto, yo no creo que eres un cristiano, un creyente, un hijo de Dios. Porque ahí dice, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. La muerte al pecado significa una transformación radical del creyente. No voy a predicar mensajes de ética, de moral. Lo que voy a hacer en esta serie de mensajes es buscar la transformación radical de un creyente. No su comportamiento, sino que entienda su nueva realidad espiritual. Has muerto al pecado, eres un hijo de Dios. Has sido entonces separado para Cristo. Separado para Cristo. No solamente moriste, te tomaron de ahí y te unieron a Cristo. Estás escondido en Él, estás metido en Él. Y has sido separado para Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. Hablando de todos nosotros, dice, como hijos obedientes, que somos todos, ¿verdad? ¿Sí? Hijos obedientes, todos aquí. Sí, Richie dice sí. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. A eso tenías que morir. A los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia. Pues no conocías nada de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, la Biblia entera, ¿verdad? No conocías nada, pero ahora ya no estás ignorante. Estabas en tu ignorancia, ok, pero no te conformes a los deseos que antes tenías cuando estabas en tu ignorancia. ¿Qué debes hacer? Sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos. Esto no es una cuestión de comportamiento. Yo me tengo que comportar bien. Yo tengo que ser santo. Una cosa es lo que haces, otra cosa es lo que eres. Por ejemplo, yo soy médico de profesión, para los que no me conocen, soy médico. ¿Cómo llegué a ser médico? A través de todo un proceso de muchos años para llegar a ser médico. Pero no solamente sé medicina. Lupita, por vivir conmigo tantos años y verme recetar y todo, ella sabe medicina. ¿Pero es doctora? No es doctora. Yo soy, bueno, eso es una ilustración también. ¿Tú eres cristiano o sabes mucho de la Biblia? Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Por eso yo llego al hospital y yo me comporto como un médico. Y alguien se enferma y le hago preguntas como médico. ¿Se han enfermado aquí y les he hecho preguntas como médicos? ¿Como médico que soy? Oye, ¿y cuándo empezó? ¿Y dónde le duele? ¿Y a qué horas? ¿Y vomitó? Y no sé qué. Eso no es para sacarte el chisme. Y luego, ¿y qué pasó? Y no estoy preguntando de esa manera, ¿verdad? Estoy preguntando como médico. El ser me hace hacer. ¿Me estoy explicando aquí? Ok. Sino que como aquel que les llamó es santo,
sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo, dice Dios, ¿verdad? Déjame explicarte aquí, la muerte física separa al cuerpo del alma, ¿estás de acuerdo? Tú mueres físicamente y luego pues nos queda el cuerpo aquí y el alma pues se fue, ¿verdad? Con Dios. Una muerte es una separación, por eso Pablo hace este uso de la palabra muerte, hablando de santificación. La muerte espiritual, ¿de qué te separó? Antes de que conocieras a Dios. La muerte espiritual te separa de Dios, ¿verdad? Nos separó de Dios, alejados de Dios, sin Dios. Eso es muerte espiritual. Puedes estar vivo físicamente, puedes tener tu alma, pero una muerte espiritual te separó de Dios. Muerte es separación. Déjame hablarte de un concepto antiguo acerca de la muerte, porque hay un tercer tipo de muerte, que es este que estamos viendo. Se le llama muerte racional. O sea, yo, con todo el uso de mis facultades mentales, me muero. O sea, quiero morir. Por ejemplo, se usa ese concepto en la eutanasia. Alguien consciente con el uso de sus facultades mentales dice, mátenme, yo me quiero morir. Y se van a juicio y todo, y hay gente que ha ganado esos juicios y los matan porque así lo decidió esa persona. Racionalmente decidió morir. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Racionalmente decido morir a mis pasiones, a mis pecados. Se llama muerte racional. ¿Qué es la muerte racional? Separarte de tus pasiones. Separarte de tus pasiones. ¿A qué le estoy llamando pasiones? Porque la Biblia dice, huye de las pasiones juveniles. ¿Cuáles serán las pasiones juveniles que no tenemos los que ya no somos tan jóvenes? ¿Verdad? ¿Cuáles serán esas pasiones juveniles? ¿El fútbol? No lo creo, ¿verdad? A las que se refiere Pablo ahí en las pasiones. Huye, dice, de las pasiones juveniles. Las pasiones que batallan contra el alma. ¿Has leído eso? Las pasiones que batallan contra el alma. Debemos morir a nuestras pasiones. ¿Qué es una pasión? Algo que te tiene tomado, que es algo que anhelas y deseas intensamente, que es vívido en ti el deseo. Eso es una pasión, ¿verdad? Otra vez, los que le van a la América, ¿verdad? Tienen una pasión por la quinceava y que no... ¿Qué es eso del... ¿Qué? Les regalaron un penalti. Bueno, no nos vamos a pelear por eso aquí los americanistas, porque tienen pasión y ahorita se ofendieron, ¿sí o no? No, pero a ver, ¿por qué dice? Mira, tus pasiones... Y puede llegar a ser un ídolo pecaminoso. Cuidado. Te hablan del novio. Uy, te ofendes y todo. Es tu pasión. Está tomando el lugar de Dios. Ten cuidado en tu vida. Cualquier cosa que te apasiona puede llegar a convertirse en pecado. John Piper habla de la pasión por Dios. Eso sería genial. Él incluso utiliza un concepto raro que a la gente no le gusta a veces, pero le llama el hedonismo cristiano, es apasionarte por Dios. Eso sería mejor. Pero la idea aquí es que debemos morir a nuestras pasiones. La frase que dice nuestro pasaje, ¿cómo viviremos aún en el pecado?, implica que dado que hemos muerto al pecado, vivir en el pecado es una locura. Es antiético, no es moral. De acuerdo a mi nueva naturaleza en Cristo, yo no debo vivir en el pecado. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Es el poder para vivir una vida justa, limpia delante de Él. Y tú lo puedes hacer. Tú puedes hacerlo, no por tus fuerzas. Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Entonces, comprender que hemos muerto al pecado, separado de nuestros pecados, debe llevarnos a buscar inmediatamente la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Eso es arrepentimiento.
Tú dejas algo ahí, le das la vuelta y buscas algo que sea contrario. Si tú simplemente te arrepientes de tu pecado y no buscas a Dios, te empieza a hacer cosquillas en la oreja, te pica las costillas, te habla al oído y ahí vas otra vez. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pero hasta para crear un nuevo hábito te dicen eso, ¿verdad? Deja el hábito antiguo y te dan pasos para eso. Y uno de los pasos es busca algo que sustituya, algo bueno que lo sustituya. Es un principio que está en nuestra mente para moldear nuestra conducta. Tú tienes que dejar tu pecado, abandonar tu pecado, clausurar tu pecado, separarte de él. Eso es morir al pecado. Separarte de él y luego buscar a Dios. Y buscar la santidad. Habiendo entendido entonces que estamos muertos al pecado, vamos a ver entonces la otra parte, cómo podemos vivir para Dios. Yo estoy muerto al pecado, lo dejo, me separo y ahora voy a buscar cómo vivir para Dios. Y ese es nuestro siguiente punto. Ahí te están llevando pues ya muerto al pecado, ¿ok? Para ilustrarlo también lo puse ahí. Hazle el funeral si tú quieres. Hazle el funeral al pecado, ¿ok? Pero entonces luego vino el milagro. El milagro es que, aunque morimos con Cristo, luego resucitamos con Él. Por eso te dije, tu vida está escondida en Cristo, estás dentro de Él. Él murió por ti y tú moriste con Él al pecado. Pero luego, ¿qué pasó de 3 días? Después de 3 días, ¿qué pasó? Resucitó Jesús. ¿Y qué crees que va a pasar con nosotros? Resucitamos juntamente con Él, ¿verdad? ¿Dónde dice eso? Romanos 6, es nuestro pasaje, Romanos 6, 3 y 4. Y lo hace como pregunta. Yo a veces Pablo lo siento así como que llevándonos de la mano, como niños, ¿verdad? Siguiendo una lógica continua, a veces pues sí, la verdad, con sarcasmo. Porque les dice, a ver, vamos a seguir pecando. O no saben, de verdad, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. La palabra ahí bautizo significa sumergir, bien pudiéramos decir. ¿O no sabes que todos los que hemos sido sumergidos en Cristo? Yo el otro día usaba también la ilustración de una concha en el café, ¿verdad? Y los sumerges ahí. Eso somos tú y yo en Cristo, sumergidos en Cristo. Los que hemos sido sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte. Eso es el primer punto. Porque somos, dice ahí, versículo 4, porque somos sepultados, eso es sumergir, sepultados juntamente con Él para muerte. Tú también mueres ahí, para muerte por el bautismo, por haberte sumergido en Cristo. ¿A fin de qué? Tiene un propósito. Tú mueres también y luego, como Cristo resucitó de los muertos, ¿qué va a pasar contigo? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y ese es el milagro maravilloso de una vida nueva en Cristo. Olvídate de la vida eterna, que esa es segura. Pero desde que tú te entregas a Cristo, mueres juntamente con Él también. Él muere por ti y tú también. Y luego eres sepultado, separado de tus pecados, libre del pecado, resucitas con Cristo para andar ahora en una vida nueva, de paquete. Trae el plástico y todos los aditamentos ahí. Quítale el plástico. Vamos a usar nuestra vida nueva. ¿Por qué sigues viviendo en tu vida anterior si tienes una vida nueva? Si tuvieras un carro nuevo, ¿seguirías usando el viejito? Qué locura, ¿no? Qué locura. Esta unión con Cristo en su muerte implica que hemos sido sepultados con Él. El acto de ser sepultado incluso subraya ahí la separación total con el antiguo hombre. Del dominio del pecado está separado. De la vida pasada está sepultado. No puedes salirte de la tumba e ir a tu trabajo.
Pero muchos pareciera que más bien somos zombies y no cristianos, medios muertos nada más. Dice, así como Cristo resucitó de los muertos, también los creyentes resucitan a una nueva vida en Él. Esta nueva vida es una vida transformada. No es simplemente, entonces, yo decía, un cambio solamente de comportamiento, sino una vida completamente nueva, con pensamientos nuevos, con ideas nuevas, con filosofías de vida nueva, con principios nuevos, con prioridades diferentes. Eso es ser cristiano, hermano. Eso es el proceso de santificación. Te debe llevar allá. Te debe llevar allá. El principio aquí es Cristo en mí. Cristo en mí. ¿Dónde dice? Gálatas 2:20. Estos versículos deberías aprendértelos de memoria. Deberías ponerlos en una tarjeta y traerlos toda la semana. Con Cristo, dice Pablo. Y puedes decirlo tú también. Es más, puedes poner tu nombre ahí, ¿verdad? Con Cristo, yo, Sergio, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado. Ya no vive Sergio, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso yo no te doy reglas que seguir. Debe ser una convicción propia tuya. Porque Él te amó, porque Él se entregó a sí mismo por ti. Andar en vida nueva significa caminar diariamente según nuestra nueva identidad, un hijo de Dios. Eso implica un cambio, decía yo, de prioridades, de actitudes y de acciones. Hemos sido resucitados para vivir una vida que glorifica a Dios. Si algo estás haciendo, cualquier cosa que no glorifica a Dios, seguramente es un pecado. Deberías separarte de Él, morir a Él y vivir para Cristo. Porque de eso se trata la vida cristiana. Ahora, no solamente está Cristo en mí, eso está padre. Yo tengo que estar en Cristo. Yo tengo que estar en Cristo. Sí, Cristo está en ti, Dios te alcanzó, Él hizo la obra, etcétera, etcétera. Pero ¿y qué de ti? Yo tengo que estar también en Cristo. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Si tú te dices cristiano, debieras andar como Cristo anda. Entonces, ¿Jesús hablaría como tú hablas? ¿Jesús tomaría esa decisión que tú tomaste? ¿Jesús seguiría en enemistad con alguien? ¿Jesús trataría a su esposa como tú tratas a tu esposa? ¿Jesús obedecería a tus padres como tú obedeces a tus padres? ¿Jesús no vendría un domingo a la iglesia? Nuestra vida diaria debe ser una demostración continua de la obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Una obra de transformación. Ahora, yo sé, vamos pasando por procesos, pero hermanos y amigos todos aquí, muchos de aquí, sinceramente, no son nuevos cristianos. No te convertiste ayer. La palabra aquí clave es transformación. Ahora vamos a considerar el poder entonces de transformarnos. Tú no puedes transformarte a ti mismo. Todo es una obra de Dios. Necesitas colaborar con Dios en la transformación. Ahora que eres un bebé en Cristo, digamos. Ahora, si no eres un bebé en Cristo, ¿verdad? Pero no conoces mucho de la Biblia, la verdad es que nadie te ha hablado así como yo te estoy hablando aquí hoy. Y quieres, pues, empezar de nuevo. Ok, Dios dice, hey, mira, borrón y cuenta nueva. Nos ponemos a cuentas, te arrepientes de tus pecados que traes ahorita, mueres a ellos, sepárate de ellos,
ven y vive para mí. Y vamos a empezar de nuevo, como un recién nacido. ¿Qué hace un recién nacido? A ver, las que han tenido bebés. Hace poquito, ¿verdad? ¿Qué hace un recién nacido instintivamente de inmediato ahí cuando acaba de nacer? Se alimenta. Ya dijeron, unos llora y otros se hacen popó. Bueno, se alimenta, es lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Busca, ¿verdad? Y entonces dice, buscad como recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas. Eso es lo que se espera. Nada más diferente, ¿verdad? Ahora, Romanos 6, 5 al 7, habla de esa transformación que entonces debe pasar en nuestra vida. Una transformación se espera de ti. Y Pablo utiliza otra ilustración, que es lo de una planta. Vamos a verlo aquí. Romanos 6, 5 al 7, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ok, esta unión entonces con Cristo no es solo una identificación superficial, debe transformar tu vida. Es una participación real en la vida de Cristo. No sé si me explico con esas palabras, ¿verdad? Ambas etapas, tanto la muerte al pecado como tu nueva vida en Cristo, van juntas en tu vida cristiana. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Es una certeza en mi mente que yo he resucitado con Cristo. Tengo esperanza de ser diferente en esta vida y tengo esperanza de llegar a la vida eterna con Él. ¿Por qué? Dios me pasó, Jesús me pasó de muerte a vida. Eso es una transformación total. De muerte a vida. Juan 12, 24 al 25. El contexto aquí de este pasaje. Jesús lo llegan a visitar de lejos. Los discípulos le dicen, oye, pues te buscan allá afuera, pero vienen de lejos. Y él sabe que esa es la señal que ya los gentiles están escuchando de él, cuando él venía solamente a la casa de Israel. Y esa es la señal de que su tiempo está cerca para ser entregado y morir en la cruz. Entonces, cuando le dicen eso, él les dice, mi tiempo ha llegado. O sea, porque veo que ya vienen desde lejos. Dice, mi tiempo en este mundo ha llegado. Y les dice esto, de cierto les digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, Jesús está hablando de su muerte en la cruz. Él dice, este grano de tierra tiene que caer en tierra, ser molido y destruido ahí en la tierra, morir ahí, para entonces luego renacer como una semilla que da muchos frutos, y sale un árbol ahí y se llena de frutos con un chorro de semillas. Si muere, lleva mucho fruto. Pero si no muere, ¿qué le pasa a las semillas que están en la bolsa ahí de frijoles? ¿Salen la planta y todo? No, ¿verdad? No está muriendo. A veces, o sea, yo juego con todo esto en mi cabeza, hermanos, porque parecemos una bolsa de frijoles. Todos en la bolsa de frijol sin nadie morir a sus pecados. Necesitas morir también juntamente con Cristo. Que esta semilla caiga en tierra y sea destruida para que entonces resucite y lleve fruto. ¿No quieres llevar fruto? Que tu vida sea fructífera. Necesitas morir a muchas cosas todavía para poder llevar fruto. La justificación, esto que hizo Jesús en la cruz, implica ser declarado justo delante de Dios. Bendito sea Dios. Pero nuestra unión con Cristo en su muerte implica también haber sido liberado del pecado y libre del pecado, poder llevar una vida diferente,
nueva que lleva fruto para el reino de Dios. Y eso va a ser de gran bendición para ti, va a ser de gran bendición para los que están al lado tuyo. Va a ser de bendición para otros, para los que te encuentras, para los que les compartes. Oye, ven a Cristo en ti y te ven a ti en Cristo. Eso transforma nuestra forma de vivir. Los misioneros que estuvieron aquí hace 2, 3 semanas están muriendo incluso a muchas cosas que ni siquiera son pecado para llevar fruto. Eso es lo que hace un misionero. Ahora tengo aquí misioneros sentados entre nosotros. Ellos saben de qué estoy hablando, saben de qué es morir, saben de lo que es separarse de cosas que quieres para poder llevar fruto. Pero todos en esta sala, no solamente los misioneros que hoy están entre nosotros aquí sentados junto a ti, todos nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos separarnos de cosas que nos agradan. Pero si las cosas que te agradan te estorban para vivir para Dios, necesitas todavía morir a eso. Sigue diciendo Jesús ahí, el que ama su vida, la perderá. Pero el que aborrece, fíjate la palabra que utiliza, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y esa es una filosofía completamente diferente de vivir. Y yo quiero motivarte a que vivas de esa manera. Debemos pasar entonces de la infancia a la madurez, de la infancia a la madurez. Sí, debemos dejar de buscar ya la lechita, ¿verdad? Para comer carne. Hebreos 5, 13 al 14 dice, todo el que participa de la leche, pues es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Ahora, no somos una bolsa de frijoles, pues, ya te ofendiste también. Pero muchos somos niños en Cristo. Y sinceramente ya ha pasado suficiente tiempo de que fuimos niños en Cristo como para que sigamos siendo niños en Cristo. Inexpertos en la palabra de Dios. Inexpertos en la palabra de Dios. Pero el alimento sólido, vi a Connie entrarle una quesadilla, ¿verdad? Bien buena ahí. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien del mal. Pero parece que muchos, incluso cristianos, no están discerniendo entre lo que está bien y lo que está mal. Le acabo de llamar pecados respetables. Esta realidad que transforma nuestra vida debe impactar cada área de nuestra vida. Cada área en nuestra familia, en nuestras relaciones, en el trabajo, en la escuela, en las finanzas. Cada área de tu vida debe ser tocada por la vida de Cristo. Por la vida de Cristo. Así que debemos crecer en Él. Si vamos a vivir libres del pecado, necesitamos decidir crecer, separarnos del pecado y vivir esa libertad en Cristo, creciendo en Cristo. ¿Ok? La libertad del pecado que Cristo nos ha dado nos llama a vivir de manera diferente, reconociendo nuestra muerte al pecado, nuestra vida para Dios y el poder transformador de su resurrección. Amén. Yo pudiera terminar aquí el mensaje, pero quiero darte tareas, ¿ok? ¿Quieres vivir esta libertad en Cristo? ¿Quieres ser libre del pecado? Amén. Bueno, apúntale ahí bien, saca tu teléfono, tómale foto a lo que está en la pantalla. Número 1, identifica. Son tareas que tienes que hacer. Por favor, identifica áreas en tu vida donde necesitas experimentar esta libertad. Reconoce y vive de acuerdo a tu nueva identidad en Cristo. Perdón, creo que me pasé una.
Aquí. Identifica áreas en tu vida donde necesitas experimentar esta libertad. Confiesa, arrepiéntete de cosas que ya sabes que están mal, aún de estos pecados respetables que yo dije. Permite que el poder de Dios transforme esas áreas en tu vida. Aléjate de ellas. Más práctico, cada día, durante tu tiempo devocional, que yo espero que tengas, dedica un tiempo a pedir perdón a Dios de cualquier pecado oculto o hábitos que necesiten ser confesados y abandonados. ¿Lo vas a hacer? Anota en un diario espiritual que nada más tú tengas, que nadie ande ahí fisgoneando, ¿verdad? Anota en un diario espiritual lo que Dios te revela, cosas que están mal en tu vida. Y tus oraciones de confesión: Señor, yo me arrepiento de este pecado, lo voy a dejar, lo dejo en este momento. Anota eso así: lo voy a dejar en este momento y te pido que me ayudes. Y anótalo ahí y ve día con día ahí y sigue en tu diario espiritual anotando eso. ¿Te sirve? Ok, número 2 aquí. Reconoce y vive de acuerdo con tu nueva identidad en Cristo. Reconoce y vive de acuerdo a tu nueva identidad en Cristo. Recuérdate a ti mismo, dite: mí mismo he muerto al pecado y estoy vivo para Dios. He muerto al pecado, estoy vivo para Dios. He muerto al pecado, estoy vivo para Dios. Cuando estés en medio de la tentación: he muerto al pecado, he vivo para Dios. Y sal de ahí huyendo. Si estás solo, si estás sola, sal de ahí, busca a alguien. Salte de tu casa, no sé lo que tengas que hacer. Sal de ahí. Muerto al pecado, vivo para Dios. Muerto al pecado, vivo para Dios. Más práctico, memoriza Romanos 6 al 7, la última parte que vimos. Para tener siempre presente la verdad de que tu viejo hombre fue crucificado con Cristo. Memoriza Romanos 6 al 7. Y cada mañana, antes de comenzar el día, repite esta verdad en oración, agradeciendo a Dios por tu nueva vida en Cristo y pidiéndole que te ayude a vivir conforme a ella este día. Un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Si estás habituado a andar en los chismes: ayúdame, Señor, y que no ande yo en esto, ¿verdad? Y no ande yo preguntando, y llega la tentación: ay, le voy a preguntar qué le dijo. No, muerto al pecado, vivo para Dios. Muerto al pecado y no le mandas el mensaje, ¿verdad? Bloquéalo, no sé lo que tengas que hacer. Cada mañana, antes de comenzar el día, necesitas hacerlo. Por último, aquí, pasa, por favor, ya no sé qué más hacer de herramientas para ayudarles a ustedes, a todos aquí, ¿verdad? Pasa de los rudimentos de la fe a un estudio más profundo de la palabra de Dios. No para conocer, sino para transformar tu vida. No el estudio teológico de grado y demás. No. Estamos hablando de pasar de los rudimentos de la palabra de Dios a un estudio profundo de la palabra de Dios, muy personal, que te ayude a transformar tu vida. Comprométete, por ejemplo, a estudiar pasajes bíblicos de forma más detallada. A lo mejor un día el jueves me toca estudiar la Biblia, no solamente leer la Biblia. Me voy a dedicar a estudiar a lo mejor el pasaje que leí esta mañana o que me tocaba, o voy a estudiar los 10 mandamientos, o voy a estudiar las bienaventuranzas, o voy a estudiar un libro como Filipenses, no sé, ¿verdad? Los jueves es mi día de estudio bíblico más detallado para aplicar. Siempre que estés ahí, busca aplicar lo que estás estudiando ahí, cómo se aplica a tu vida diaria en lo personal. Entonces, dedica tiempo específico cada semana para un estudio bíblico más profundo. Utiliza comentarios, estudios temáticos, recursos adicionales, diccionarios. Ahora, haz tú el estudio. No estoy diciendo que leas un devocional. No está mal que leas tu devocional. Yo lo que quiero es que tú estudies. O sea, tu Biblia, tu diccionario, tu comentario y tu cerebro. Y tu Espíritu Santo ahí, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ahí.
Y Señor, ayúdame a estudiar esto, que tú puedas ir y descubrirlo. No que alguien ya que lo masticó te lo dé en la boca. Puedes escuchar mensajes, todos los mensajes que tú quieras. Ten cuidado con lo que escuchas en YouTube o de otras iglesias. Pero está bien, si a ti te gusta eso, adelante. Pero no, que no sustituya tu propio estudio personal de la palabra de Dios. Escoge entonces un libro de la Biblia para estudiar en profundidad y anota todo lo que puedas aplicar a tu propia vida. ¿Amén? ¿Lo van a hacer o está muy padre aquí nada más? Voy a terminar con esta cita. Dice J.C. Riley en un libro que se llama Santidad. No hay vida sin crecimiento. Escúchalo. Él murió hace muchos años, ¿verdad? De los 1800, pero dice él, no hay vida sin crecimiento. No hay fe viva que no lleve fruto. No hay fe viva que no lleve fruto. El cristianismo sin santidad es un engaño. Estás engañando a los demás, te estás engañando a ti. El cristianismo sin santidad es un engaño. El verdadero cristiano no solo se salva del pecado, sino que también vive para la santidad. Amén.